Omar del Carpio es quien les habla, soy especialista en ginecobstetricia, me he encargado de dar la clase de control prenatal para ustedes. Es un resumen del libro que ustedes tienen y vamos a vislumbrar algunos aspectos que se tratan a nivel nacional. La definición del control prenatal es el conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en gestantes y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo. Entonces, ahí están las palabritas, ¿no? De factor de riesgo. Esto es lo que les digo a los alumnos que rotan conmigo. Los factores de riesgo son los más importantes a identificar en una mujer que está embarazada. Entonces, ahí está toda la escala de lo que es la atención de salud, ¿no? Desde la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Como se dan cuenta, el control prenatal incluso abarca la etapa preconcepcional, ¿no? Es decir, aconsejar a las parejas en qué momento embarazarse o no hacerlo. Y también con ello identificar factores de riesgo que pueden ser causantes de morbilidad o mortalidad en estas pacientes. Una vez que se da el embarazo, ya se empieza la consulta prenatal y ahí también se puede dar atención secundaria y terciaria, ¿no? El control periódico, bueno, las características del control prenatal son que es precoz, periódico, completo, que debe tener calidad y amplia cobertura. Y debería empezar durante las primeras 12 semanas de gestación. Acá en un cuadrito se pone lo que es un embarazo sin riesgo normal, ¿no? Es un estado fisiológico de la mujer que se inicia con la concepción y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. No tiene criterios de riesgo y debe ser atendido en un primer nivel de complejidad. Bueno, dentro de esto es salud pública, ¿no? Algo que ustedes creo que están llevando ya. Los objetivos del control prenatal son estos, ¿no? Lo que habíamos comunicado. Principalmente disminuir la mortalidad materna y perinatal. Y todos los demás son agregados, ¿no? Prevenir riesgos potenciales para la gestación, detectar y tratar de forma precoz trastornos acontecidos durante el embarazo, identificar aquellos embarazos que tienen factores de riesgo y facilitarles la cobertura de los riesgos que presenten. Este es un modelo de lo que debería ser la primera consulta prenatal, ¿no? En la primera consulta prenatal, la mujer se acerca al proveedor de salud y agarra y comunica: estoy embarazada y quiero saber qué voy a hacer. Entonces el proveedor de salud, que en nuestro país por lo general es la obstetriz, comienza a hacer lo que se llama la anamnesis, ¿no? Y lo documenta en la historia clínica. En nuestro país, como habíamos comentado con mi grupo, con los grupos que han rotado conmigo, se hace en lo que le llaman la historia clínica perinatal. Ahí también se realiza un examen físico general, un examen preferencial ginecológico mamario. Además se hacen algunas exploraciones complementarias. Todo esto con la finalidad de detectar los factores de riesgo para el embarazo. Ahí también se busca el asesoramiento, bueno, no se brinda el asesoramiento médico sobre algunos temas, ¿no? ¿Qué es lo qué se recomienda que esta gestante coma o deje de comer? Los higiénico-dietéticos, ¿no? Es decir, el ritmo de vida, cómo debe llevarlo, las recomendaciones para el trabajo, si es que ella está trabajando. En esta consulta también se deben identificar si es que la paciente, si la gestante tiene abuso o consumo de algunas sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol, tabaco, drogas, medicamentos de uso continuo. Habíamos hablado de cómo se va a desarrollar en su casa, en el trabajo, y también muchas pacientes preguntan por esto, ¿no? ¿Qué va a hacer de mi vida sexual a partir de ahora? Entonces, todas esas recomendaciones se comienzan a brindar desde el primer control prenatal. La penúltima es esta, ¿no? De signos y signos de alarma. Eso es importantísimo. Entonces, a la gestante se le va a indicar qué cosas son los signos y signos de alarma por los cuales, si ocurren, debe buscar atención médica inmediata. Estos varían en la primera mitad del embarazo con los de la segunda mitad del embarazo. Y en nuestro país, además de otros, bueno, en realidad esa es una tendencia mundial. En ese primer control prenatal se indaga sobre violencia basada en género, ¿no? Es algo que ya se está popularizando y para bien, para justamente disminuir la mortalidad materna y perinatal. Ya está. Entonces acá primero hablamos de qué fue un embarazo normal, ¿no? Y ahora hablamos qué cosa es un factor de riesgo perinatal.
un factor de riesgo obstétrico. Es una característica o circunstancia social, médica o obstétrica o de otra índole que incidiendo sobre la gestación se asocia a morbilidad y mortalidad perinatal y materna superior a la de la población en general. Es decir, todo aquello que amenace el embarazo, el parto o el puerperio, tanto para la madre como para el feto. Una vez que se da la primera consulta prenatal, se cita a la gestante, se le agenda, se le indica cada cuánto va a venir y esto se registra en el famoso carnet de control prenatal. Entonces esta consulta va a ser sucesiva, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo, estos son los más comunes. Este es un compilado de los factores más comunes. Como ven, hay sociodemográficos, reproductivos, de embarazo actual, antecedentes médicos. Todos estos factores pueden complicar el embarazo de una u otra forma y tienen un ponderado distinto, por llamarlo así. En los trabajos de investigación agarran y nos lo muestran con los OR, ¿no? El riesgo aumentado de enfermar o morir. Fíjense, ¿no? En sociodemográficos la edad, el estado de nutrición, ¿no? Obesos o delgados, el consumo de sustancias tóxicas, el nivel socioeconómico bajo y el riesgo laboral, es decir, por ejemplo, las mujeres que trabajan en fábricas manipulando químicos. Los antecedentes reproductivos, ahí tienen los más comunes, pues, ¿no? Esterilidad y tratamiento de infertilidad, aborto a repetición o lo que conocemos acá como los abortos recurrentes, antecedente de parto pretérmino, antecedente de retardo de crecimiento, antecedente de feto muerto, antecedente de un bebé nacido con defecto congénito, hijos con lesión neurológica o psicológica, o bueno, no se mide lo psicológico en esta primera etapa, con función neurológica baja o residual, antecedente de cirugía uterina, excepto lo del grado, ¿no? Esto de cirugía uterina generalmente hace mención a lo que es las miomectomías y las cesáreas, la incompetencia cervical y la malformación uterina, antecedentes reproductivos, antecedentes médicos, una serie de enfermedades crónicas, ¿no? Las más peligrosas, la diabetes, la hipertensión y las colagenopatías. Hay otras, como ven acá, las enfermedades hepáticas, las insuficiencias renales, las enfermedades hemáticas. En general, todas estas aumentan el riesgo de que el embarazo se complique tanto para la mamá como para el bebé. Y en el embarazo actual, los antecedentes que se consignan es, con cada control prenatal se indagan sobre estos, ¿no? Se pesquisa la aparición de estos: hipertensión inducida por el embarazo, la anemia, la diabetes gestacional, las infecciones urinarias, la infección de transmisión sexual, la infección de transmisión vertical, la inmunización, el embarazo múltiple, polidramios, hemorragia, etc. Todo lo que ustedes van a desarrollar durante el curso de obstetricia. En nuestro país, como había comentado, el gran proveedor de salud es el Ministerio de Salud. Entonces, en el Ministerio de Salud, la parte obstétrica se trata como en todo lugar, ¿no? Con los conceptos que acabamos de revisar. Acá les estoy separando algunos conceptos más. Por ejemplo, qué cosa es una red obstétrica, qué cosa es un plan de parto y qué cosa es libro de gestantes. La red obstétrica es la organización que tiene el sistema de salud para brindar atención a las gestantes, ¿no? Habíamos comentado que hay gestantes que no tienen factores de riesgo, que van a llevar un embarazo normal, entre comillas, y que la mayoría de esos embarazos normales no va a complicar. Pero también existen embarazos que sí tienen factor de riesgo o que durante el embarazo, siendo un embarazo normal, va a complicar. Entonces, durante el control prenatal, la idea es detectar aquellos, separarlos, ¿no? Y ofrecerles el lugar que mejor atención pueda brindarles. Por ejemplo, una mujer con una cesárea 3 veces no va a poder atender su nacimiento en una posta o en un centro de salud o en un hospital que no tiene sala de operaciones o banco de sangre, ¿no? Entonces, justamente la red obstétrica se adecua a eso. Se identifica a las que son normales para que sean atendidas en el primer nivel de atención y a las que tienen alto o mediano riesgo se las deriva al segundo o tercer nivel de atención. Y con eso se cubren los riesgos, y al cubrirse los riesgos, la morbilidad y la mortalidad caen o se controlan. El plan de parto
es básicamente decirle a la gestante cómo va a ser su parto, cómo, dónde y cuándo, ¿no? En la zona, esto generalmente estaba diseñado para la zona rural. Las mujeres, como entenderán, de la zona rural, antes tendían mucho a dar los partos domiciliarios, por una cuestión cultural sobre todo, y un miedo a la atención por desconocidos, es decir, el equipo médico se hace desconocido pues, para las pacientes de zona rural. Entonces, el plan de parto lo que brinda es a las mujeres decirles dónde vas a dar a luz de manera segura, quién te puede acompañar, desde cuándo tienes que estar cerca de este lugar. Incluso en algunos lugares de nuestro país existen en esta idea del plan de parto se les ofrece a las gestantes que tienen una vivienda muy lejana del centro de atención del parto, se les ofrece alojamiento las semanas previas al parto. Entonces, si desencadena el parto ya está muy cerca, ¿no? Entonces se evita el drama de que está dando a luz una mujer que tiene placenta previa a 30 kilómetros del centro de salud más cercano por trocha. Cosas así. El libro de gestantes es lo mismo, simplemente el libro de gestantes es la traducción del famoso radar de gestantes. Si es que ustedes van a los centros de salud, ahí está un mapa de la zona geográfica de la cual el centro de salud tiene competencia. Entonces en ese mapa, con alfileres de colores, que tienen los colores para alto y bajo riesgo, y para las mujeres que están en la primera mitad o aquellas que están próximas al parto, se plotea. Entonces el personal de salud ya sabe qué pacientes están cerca al parto, qué tan lejos están viviendo del centro de atención, entonces se facilita la atención de estas. Eso básicamente es el concepto del libro de gestantes o el radar de gestantes que se equipara a esto. Bien, acá están algunas acciones que se deben realizar. Les estoy trayendo las acciones de 3 lugares. Este es lo de España, esto es lo que tiene en su libro, que se hace en Estados Unidos, y esto es lo que se hace en Salud. También MINSA, ¿no? Entonces vamos a usar mejor para lo que, como didáctica y como ustedes tienen que leer del libro de Williams, vamos a usar el libro de Williams, ¿no? Entonces en la primera visita se hace la historia clínica completa y con cada visita sucesiva se debe actualizar. En la primera visita y en los demás controles prenatales también se debe realizar un examen físico completo y acentuando el examen preferencial a partir del segundo trimestre, ¿no? Como se dan cuenta, el examen pélvico y cervical, por ejemplo, el examen pélvico se hace en la primera visita, perdón, el examen cervical, un espéculo y la toma del Papa Nicolau. Y el examen pélvico se vuelve a realizar más o menos por las últimas visitas para ver la vía de parto. Se comienza a estudiar la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo a partir del segundo trimestre, es decir, semana 14, 16, cuando recién se puede escuchar con un detector Doppler o con un estetoscopio, una campana de Pinard. Y se puede evidenciar los latidos antes mediante ecografía sobre todo, ¿no? Por eso es que en su libro lo ponen así, ¿no? En la primera visita, detectar latidos cardiofetales, pero con ecografía, porque clínicamente no es factible. Las pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Las pruebas de laboratorio es el famoso set prenatal. Entonces, es una serie de pruebas que deben tomarse en 2 momentos. Bueno, nuestro sistema de salud está normado para que se tomen 2 momentos, al inicio y al final del embarazo, con una separación mínima de 6 meses, ¿no? Si la paciente acude al primer control con 9 semanas, entre 9 a 14 semanas, se le pide el primer control, el primer set de exámenes prenatales, y se debe repetir más o menos entre la semana 30 a 36 para verificar cómo ha variado esto. Sin embargo, separarlo tanto tiempo puede dejar a que se escapen algunas enfermedades, por ejemplo, la anemia del embarazo, ¿no? Si la embarazada comenzó con 15 de hemoglobina a la semana 10 y estamos contentos, ¿no? Y a la semana 32 le volvemos a dosar la hemoglobina y está con 11 o con 10. Entonces es un fracaso, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta
todo el tiempo de que esa mujer necesitaba más aporte de fierro. Entonces, para algunas cosas es recomendable repetir el examen en el primer, segundo y tercer trimestre. Por ejemplo, la hemoglobina, por ejemplo, la glicemia. Bueno, acá tienen todo el set de pruebas de laboratorio. La hemoglobina y el hematocrito, el grupo sanguíneo y factor, los anticuerpos, sobre todo para los anticuerpos anti-RH, el examen de Papa Nicolau, la prueba de tolerancia a la glucosa, el examen de neumoplasmias fetales, los defectos de tubo neural, fibrosis quística, evaluación de proteinuria, urocultivo, serología de rubiola, sífilis, gonococo, clamidia, hepatitis HIV, etc. Entonces, como ven, esto es lo que se recomienda en el sistema de salud norteamericano. En nuestro sistema de salud va igual, ¿no? Solamente que acá se aumentan algunas cositas. Por ejemplo, acá se dan cuenta de la psicoprofilaxis, ¿no? Que empieza a partir del segundo trimestre y se da hasta el final del embarazo. Acá también se complementa con las recomendaciones de suplementación de fierro y calcio. Fierro, calcio y ácido fólico. La administración de vacunas y otras atenciones más, como por ejemplo la visita a la nutricionista, a la asistenta social, al odontólogo y al psicólogo. Bien, entonces ya están más o menos enfocados en lo que es la atención prenatal y sus actividades. Durante el control prenatal, una de las actividades, como hemos dicho, es el examen físico, continuo. En cada visita se debe verificar, hacer un examen físico. Dentro de ello está el control de peso. ¿Ya? Entonces, acá esta es la tabla que su libro tiene, donde te dice, en base al índice de masa corporal pregestacional, en qué categoría está la paciente que estás controlando, ¿no? Bajo peso, peso normal, exceso de peso o obeso. Y el intervalo de ganancia de peso recomendado para cada grupo, ¿no? Intervalo de peso en kilogramos. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, para una obesa no debe ganar más en todo el embarazo más de 5 o 9 kilos, mientras que una paciente que tiene peso normal debería ganar hasta 16 kilos. Bien, nuevamente, cogiendo cuadritos de libros españoles, algunos exámenes que se hacen, ¿no? De lo que habíamos dicho, pero esta vez, ¿por qué se han pedido? Ahí está justamente el grado de recomendación, ¿no es cierto? Habíamos partido del principio de que el control prenatal enfoca en detectar factores de riesgo, detectar riesgos para que complique el embarazo. Entonces, hay un montón de pruebas que le puedes hacer a la embarazada. Sin embargo, no todas sirven. Entonces, las que están recomendadas, las que les he leído, tienen un grado de recomendación, ¿no? A, B, C, D. Bueno, ahí es de acuerdo a la investigación. El grado de recomendación es de acuerdo al nivel de evidencia que hay en la investigación, ¿no? Fíjense, el Papa Nicolau tiene nivel A, el hemograma, el examen de orina también, pedir grupo sanguíneo también, test de Coombs también, la glicemia también, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas cosas, el cribado de rubiola y el test de Coombs indirecto no se está pidiendo, bueno, no tienen tanto grado de evidencia para que la recomendación sea tan fuerte. Sin embargo, tiene lo suficiente para que sea recomendada, ¿ya? Bien, pasemos a algunas cosas que también se hacen en el embarazo. Durante el embarazo, además de la anamnesis y el examen físico, se hacen las pruebas auxiliares. Hemos dicho las pruebas de laboratorio, que ya las hemos mencionado, pero también se hacen las ecografías. Entonces, la ecografía es un medio de ayuda diagnóstica que es muy útil en el embarazo para detectar complicación. Clásicamente se piden 3 ecografías durante el embarazo, la del primer, segundo y tercer trimestre. Es sencillo, ¿no? Actualmente la Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Ginecobstetricia recomienda que sean 4 para las embarazadas de bajo riesgo. La primera, que es para detectar si es que hay bebé, ¿no? Es lo que estoy poniendo acá. Ecografía del primer trimestre. Entre la semana 6 y la semana 9 es la primera ecografía para detectar si es que hay bebé. Entonces, la ecografía del primer trimestre lo que hace es confirmar si es que hay embarazo intraútero. Puede que no estén en el útero, entonces es un embarazo complicado y le da
un factor de riesgo es embarazo, entonces hay que tratarlo. Puede ser un aborto, puede ser un ectópico, puede ser una mola, entonces eso es un embarazo complicado. También hay muchas mujeres que no saben su edad gestacional. Bueno, muchas mujeres, como había comentado con mi grupo, creen que el tiempo de embarazo que nosotros contamos va en relación al tiempo que ella tuvo coito, que originó este embarazo. Cuando se concibe bajo ese pensamiento, ya no es edad gestacional la que se calcula, sino es la edad concepcional. Nosotros, a nivel internacional, calculamos el tiempo de embarazo en base a la edad gestacional, es decir, a la edad que tiene el huevo que dio producto a este embarazo, es decir, a la fecha de última regla, el inicio del ciclo que dio producto a esto, ¿no? O sea, 2 semanas antes del famoso coito. Sin embargo, la ovulación no en todas es igual, ¿no? Entonces, aquellas que tienen el ciclo irregular, no se va a poder calcular la edad gestacional con su regla. Entonces, la ecografía de primer trimestre es la mejor herramienta para determinar el tiempo de embarazo real. También está esto, ¿no? Ver si es que el embrión está vivo, ver si es que el útero y los ovarios están bien, ¿no? Porque muchas veces el útero es un útero de Delfo, un útero miomatoso, o hay quistes, o hay cáncer de ovario, entonces eso complica el embarazo. La segunda ecografía que se recomienda en el primer trimestre a nivel internacional es la famosa ecografía genética. La ecografía genética contempla varios aspectos y básicamente es para cribar aquellos bebés que tienen riesgo de tener aneuploidías o malformaciones mayores. Esta se hace entre la semana 11 y 14. Actualmente en nuestro medio está consignada en las guías de MINSA y de salud, sin embargo no se ofrece ampliamente porque la poca disponibilidad de equipos y la poca capacitación de quien debe hacerlas, ¿no? Bien, lo que sigue es la ecografía del segundo trimestre. La ecografía del segundo trimestre, lo importante es que determina la morfología fetal, ¿no? Las malformaciones más leves. Además que nos da un parámetro de cómo va creciendo ese bebé mediante la biometría, ¿no? Midiendo la cabeza, el abdomen, los miembros. Las medidas más usadas son el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud de fémur. En esta ecografía se detectan muchas de las malformaciones menores que van a dar problema al embarazo, ¿no? Por ejemplo, bebés que tienen hidrocefalia, bebés que tienen dextrocardia, bebés que tienen lesiones valvulares cardíacas o lesiones complejas del nacimiento de los grandes vasos, tumores hepáticos, tumores renales, malformaciones óseas, defectos del tubo neural, etc. En esta ecografía también se comienza a valorar la placenta y el líquido amniótico. Y la del tercer trimestre, que sería ya la cuarta, lo que hace es valorar el crecimiento del feto y el bienestar fetal, ¿no? El crecimiento el crecimiento se estima en base a las medidas que se toman del feto, ¿no? Entonces, no es que midamos al feto. Muchas de las pacientes dicen, doctor, ¿cuánto mide mi bebé? Que no es factible medir al bebé en talla cuando está en la barriga, ¿no es cierto? Entonces nos valemos de otras medidas, como les he dicho, medidas de la cabeza, del abdomen y del fémur, del muslo. Entonces, en base a eso, hay varias fórmulas. La más utilizada al momento para calcular peso fetal es la fórmula de Haddock 3, es la que está más aceptada hasta el momento. Hasta hace unos años usábamos la fórmula del Haddock 4, sin embargo se ha visto que tiene mejor concordancia con los pesos del nacimiento, la de Haddock 3. Y en base a los pesos estimados con esa fórmula, se ve si es que el bebé tiene el peso adecuado para esa edad gestacional, o si es que es un peso por debajo del percentil 3, o es un bebé que es demasiado grande, es decir, que está por encima del percentil 97. Entonces, si es que es muy bajo, se le clasifica como un retardo de crecimiento. Si es que es muy grande, se le determina como grande para edad gestacional. Entonces, los bebitos que más riesgo tienen son los que salen de lo normal, ¿no? Los muy pequeñitos o los muy grandes. Entonces, acá hay un ejemplo justamente de la clasificación de retardo de crecimiento intrauterino. Incluso hay más clasificaciones aún. Esta es una de las antiguas. Seguramente en el curso de su rotación
van a aprender la clasificación moderna, que la clasifica como RCIU tipo 1, 2, 3 y 4. Esta es la antigua, ¿no? Que es la precoz y la tardía. Ahí están algunas causas de lo que es lo más frecuente para estos tipos de retrasos de crecimiento. Bien, llegamos a la parte de cuántas consultas debe tener una paciente durante su tiempo de embarazo. Entonces, la frecuencia de consultas prenatales va a variar. Como el grueso de las pacientes, el grueso de las gestantes son consideradas normales, sin factor de riesgo, entonces para el grueso de las gestantes se recomienda que deben tener un control prenatal mensual hasta que lleguen a la semana 28-30. A partir de la semana 28-30, el control va a ser quincenal hasta que lleguen a la semana 36. Y a partir de la semana 36 en adelante, es decir, hasta el nacimiento, acuérdense que el nacimiento está estimado para la semana 40, debería ser semanal. Entonces, si sumamos esa frecuencia, esas recomendaciones en una mujer sin factor de riesgo, es decir, en una mujer con un embarazo normal, más o menos hacen entre 12 a 16 a 18 controles prenatales, lo cual no es real. Es una buena recomendación, pero no todas lo cumplen. ¿Ya? Imaginen cuál será la recomendación para una mujer que tiene factor de riesgo, ¿no? Si la recomendación es cubrir el riesgo, entonces si aumentamos la frecuencia de controles prenatales para una mujer con un riesgo específico, ¿estaremos cubriendo el riesgo? Posiblemente sí, pero más que eso, como lo recomienda la OMS, no es tanto el número de controles prenatales que le des, sino la calidad que le brindes a ese control prenatal y que esté enfocada en cubrir el factor de riesgo que la paciente o el feto está presentando. Es así que de manera general se recomiendan entre 7 a 10 consultas prenatales. ¿Ya? Ahora, existen estándares de calidad, ¿no es cierto?, para decir, oye, ¿este es un buen control o es un mal control prenatal? En nuestro país, el MINSA dice que un buen control prenatal o un control prenatal adecuado es aquel que tiene más de 5 controles, ¿no? Una mujer que tiene más de 5 controles en el embarazo es un control adecuado. El Salud dice que son 6. Como les dije, la OMS dice que mínimo deberían ser 4 y deberían haber 3 ecografías durante este embarazo, es decir, las 3 recomendadas, primer, segundo y tercer trimestre. Bien, acá vamos a una parte que es la recomendación de nutrientes. Su libro justamente ha extractado los únicos nutrientes que están recomendados y avalados por trabajos serios de investigación y que tienen una recomendación de tipo A: el hierro, el calcio y los folatos. El hierro, como habíamos dicho, la gestante tiene mucha tendencia a hacer la anemia gestacional, ¿no? Y generalmente es una anemia por déficit de hierro, porque el feto consume demasiados recursos, dentro de ellos es el hierro. Entonces, si la gestante no tiene una ingesta adecuada, va a entrar en anemia. Y la anemia per se complica mucho el embarazo. Durante el nacimiento se puede morir por anemia poshemorrágica. Las anemias predisponen a la infección urinaria, predisponen a la coriamnionitis, predisponen al retardo de crecimiento intrauterino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evitar que la mujer gestante tenga anemia controla muchos riesgos. Y la recomendación en general no es solamente con la dieta, sino suplementarle hierro elemental en esta dosis, ¿no? 30 miligramos de hierro elemental al día en el embarazo. Y durante el puerperio, la lactancia, 15. Lo mismo va para el calcio, ¿no? Ahora, en el calcio se ha escrito un montón. La conclusión básicamente la está sacando su libro de Williams, ¿no? Agarrar y en las mujeres que son jovencitas, hasta los 18 años de edad, darles hasta 1500. Acá su libro lo pone hasta 1300. En Latinoamérica se recomienda hasta 2000 al día, 2000 miligramos, o sea, 2 gramos. Y a las mujeres que ya son mayorcitas, de 19 a 50, darles 1 gramo de calcio, de suplemento de calcio al día. Ahora, mucha discusión se ha puesto sobre esto, pero si la mujer consume leche, queso, huevo todos los días, el aporte nutricional lo va a cubrir. No es tan cierto, porque el calcio durante el embarazo también tiene una caída en la absorción. Acuérdense que el calcio no se absorbe solo. Hay varios condicionantes que van a hacer que el calcio se absorba, dentro de ellos la vitamina D. Entonces, actualmente la recomendación es dar por encima de 1 gramo de calcio
y si es suplementado en ese suplemento, si es que en ese suplemento va la vitamina D, mejor, va a mejorar su absorción. Por último, los folatos. Los folatos se ha visto que, además de su incidencia en lo que es la anemia, bajar la anemia gestacional, se ha visto que el dar folatos en las mujeres que van a embarazar y las que están embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, hace que la incidencia de defectos del tubo neural caiga. Esto está probado ya desde desde la Segunda Guerra Mundial. Aquellas mujeres que se les da suplemento de ácido fólico, sus bebitos van a tener mucho menos tendencia a tener defectos del tubo neural, ¿no? Los defectos del tubo neural, los clásicos, son los defectos del tubo superior y los del tubo inferior. Los del tubo superior son la cránea, la lencefalia, ¿no? O los mielomeningoceles superiores, o la espina bífida o los mielomeningoceles inferiores de la zona lumbar y sacra, o la famosa espina bífida oculta. Entonces, estos son defectos bien pesados que traen mucha secuela para ese bebé que nace y para ese ser humano que se va a desarrollar después, ¿no? Entonces, el ácido fólico sirve para prevenir esto. Se recomienda dar ácido fólico desde 2 meses antes de que la mujer se embarace. Entonces, como vieron esto desde la posguerra, sobre todo los norteamericanos fueron los que agarraron e incentivaron esto como política nacional. En todas las harinas se suplementó con ácido fólico. Es por eso que todas las harinas de uso comercial, para que tengan un registro sanitario, tienen que estar suplementadas con ácido fólico. Entonces, con esto se salva esto de dar aporte extra de ácido fólico. Por lo tanto, si la mujer antes de embarazarse consume pasta o pan, o pasteles, etcétera, cualquier cosa que use harina comercial, por lo menos 3 veces por semana se va a salvar esto, ¿no? Pero si no es así, entonces dar el suplemento de ácido fólico. ¿Cuánto de ácido fólico? 0.4 miligramos por día. Si es que es una mujer joven y sin factor de riesgo. Pero si es una mujer mayor de 35 años, el riesgo aumenta y se recomienda duplicar la dosis, ya no 0.4, sino 0.8. Pero si es que es una mujer que además el primer o segundo embarazo tuvo un bebito con un defecto de tubo neural, entonces a esa mujer hay que aumentarle 10 veces la recomendación, es decir, en vez de 0.4 se le da 4 miligramos al día. Acá está la tabla que está en su libro, ¿no? La recomendación de oligoelementos y minerales. Si se fijan en la recomendación de folato, no es la misma que recomienda la que estamos recomendando, ¿no? Su mismo libro recomienda que 0.4, pero en la recomendación de su libro también dice cantidades dietéticas recomendadas por día. Folato 0.6. Se advierte de que esto debe ser el consumo total del día, es decir, la dieta más el suplemento que tú estás dando. Bueno, y eso sería todo conmigo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Estén atentos a las preguntas del examen.